o sea, no estoy en contra del celular. Estoy en contra de la romantización de decir todo se puede contar en un celular. Es como, entonces, ¿para qué? ¿Por qué los yanquis siguen trabajando en cámaras que cuestan lo que cuesta un departamento en Bogotá? Tal cual. Si pudiesen hacerlo. Y además, o cuando te dicen, no, es que se filmó en un iPhone. Ok, anda a mirar el detrás de cámara, todos los implementos que tiene ese iPhone, que es como, básicamente, el iPhone es por donde pasa la imagen, porque ni siquiera lo graban ahí. Salen crudos, salen con un formato crudo y lo graban en otro dispositivo. Y les adaptan Y lentes profesionales, o sea, es un despelote. Y le ponen luces por todas partes a ese iPhone para que se vea así. Entonces, sí, por supuesto. Más de 20 años de experiencia, toda una vida inmerso en el audiovisual. Hoy está con nosotros Ginés Velázquez. Hola Ginés, buenas tardes, Hola. buenas noches. Me dijo viejo, pero bien. Sutilmente, Sutilmente. sutilmente. Pero inicialmente, pues Ginés, por favor, danos una pequeña presentación muy fugaz. ¿Cómo llegas desde Argentina a tierras colombianas, específicamente a Fusagasugá? Bueno, yo estaba estudiando cine en la escuela de cine del Instituto de Cine Argentino, del ENERC, y ahí tenía una compañera que era fusagasugueña, que actualmente es mi Hice en esposa. películas. Sí. Entonces, en realidad yo también había hecho un cortometraje, edité un cortometraje antes de conocer Fusagasugá, o sea, antes de venir, yo conocí a Fusagasugá a través del audiovisual, digamos, porque tuve que editar un cortometraje con imágenes realizadas acá, que era de esta mujer, que es Natalia Morales, que muchos, si me conocen a mí, seguramente la conocen a ella. Evidentemente. Y entonces, nada, empezamos a salir y actualmente tenemos 2 hijos y vivimos acá en Fusa. Oh, buenísimo. Digamos que eso es el resumen, así muy express, Sí, de lo que es esa de por qué historia. estoy acá, Sí, de por qué hay un argentino en Fusagasugá. la vez pasada hablábamos algo de cómo fueron esos inicios en el audiovisual, los primeros pinitos, los primeros pasos, como dicen, y quisiera rescatar esas historias que nos contaste de cómo hacían esas producciones, cómo había esa cercanía con el cine, luego al no ver las películas se inventaban las películas, bueno, como esas Bueno, lo que sucedía, remembranzas. yo nací en una ciudad que tiene aproximadamente la misma cantidad de habitantes que Fusagasugá. Se llama Santa Rosa, está en la provincia de La Pampa, que es lo que ustedes acá le llaman el departamento, ¿no? Eh, yo estoy en el departamento capital, la ciudad se llama Santa Rosa y la provincia se llama La Pampa, que es lo más grande. Y ahí lo que sucedió en un momento de mi infancia es que dejó de haber cines en la ciudad. Me acuerdo que estaba el doble función, que vos ibas a ver 2 películas, por ejemplo, el domingo, que era, supongo, una bendición para los padres, porque los mandabas a los chinos todo el día Adiós. al cine y listo. Pero Sabías dónde estaban. eres un niño, o sea, un niño que creció acompañado del cine. O sea, digamos que eso no es tan común, o bueno, hasta hace unos Mm, años aquí en Colombia. no sé, había un cine que disfrutábamos mucho, digamos. O sea, yo me acuerdo haber visto Halcón, por ejemplo, la de Stallone en el cine en doble función. Creo que la primer película que me llevaron a ver mis padres fue E.T. en cine. Ok. Vi Volver al Futuro 1 en cine, o 2, la 1 o la 1 y la 2. Me acuerdo del To Be Continue al final de la película, que era como ¡guau! Y teníamos que esperar a que hagan la película. Creo que fue la 1, claro. La 1 la vi en el cine y el To Be Continue era como ¡guau! Y tenemos que esperar un montón de Estaba en la tiempo. Eran años cabeza. que tenías que esperar. Y se filmaban, la 2 y la 3 se filmaron al mismo tiempo, que era una de las cosas Ah, que buen me dato. enteré en ese momento, digamos. O sea, que incluso que para ahorrar costos, como había sido tan exitosa la primera, grababan las 2 al mismo tiempo. O sea, se produjeron al mismo tiempo.
dato a chequear, porque esto imagínate que es un dato de adolescente de andás a ver de qué revista lo saqué. Bueno, la cuestión es que en mi ciudad en un momento, no sé por qué, dejó de haber cines. Dejó de estar este cine al que íbamos. Entonces yo lo que hacía era, recuerdo, jugaba con mis hermanos y con mis amigos, especialmente con mis hermanos, a algo que le decíamos La Plata, que era como que cada uno tenía un negocio y yo ponía un videoclub. Videoclub era un lugar donde vos alquilabas películas, era como un Netflix, pero tenías que Sí, ir. cuando uno iba y Sí, alquilaba el tenías cassette, dejaba el documento. Claro, entonces, como no estaban las películas, nosotros jugábamos con los cassettes, mis viejos tenían un montón de cassettes, entonces esos eran los cassettes de video. Los que Y alquilabas. adentro del cassette ponía rollitos que sacaban la publicidad de las películas que daban en Capital Federal, en Buenos Aires, las recortaba del diario y esa era como la presentación como de una historieta que yo me inventaba y hacía la película como si fuese una historieta en un rollito. Entonces vos ibas... Dándole vuelticas ahí, Exacto. descubriendo la historia. Y lo metíamos adentro de un cassette como para que vos abrías y tenías que sacar, digamos que era un videoclub. Y después de eso, sí, durante mi adolescencia, yo trabajaba con mi viejo y medio que junté una plata de cuando trabajaba y mis padres me ayudaron, mi madre me ayudó y me compraron una VHS compacto, una cámara de VHS compacto de video usada. Era usada, me acuerdo que incluso era de los Juegos Olímpicos, no sé, era una versión, una Panasonic que había salido como una versión para los Juegos Olímpicos. Entonces, no me acuerdo qué cámara era. Edición especial. Era como una edición, sí, no sé, era la única cámara, me acuerdo que me costó 800 pesos argentinos. Y yo como que puse 400 pesos y mi mamá puso 400 pesos más y fuimos a comprar esa cámara. Esa cámara creo que es la cámara que más jugo le he sacado de todas las cámaras La que he tenido. historia audiovisual. Sí, como hablábamos de tu querida webcam, que le has sacado mucho jugo, bueno, sí, esa fue mi cámara, porque la llevaba a todas partes. Y uno de los conceptos que yo tengo de cámaras es que cuando te compras una cámara, tiene que ser, porque tenía un amigo que se compraba unas cámaras super guachihuau, eran como las últimas, nuevas, estaban espectaculares, poner una M9000 tenía él, pero no la usaba porque, nada, le daba miedo sacar la cámara nueva. Bueno, Entonces, eso pasa. y conozco fotógrafos, por ejemplo, que se compran una super cámara y después no la quieren sacar a la calle porque les da miedo que se la roben o que les pase algo o lo que sea. Y yo tengo el concepto contrario, es si vos te compras una cámara, vos tenés que estar dispuesto a que de alguna forma puede llegar a pasar, Sí, es un se te riesgo. puede caer, se te puede romper, algo le puede pasar si la estás usando. La tenés que usar al máximo hasta que, o sea, Aguante. hasta que aguante. Me pasó con una Nikon de fotos, que saqué unas fotos espectaculares, que también me la compré usada. Entonces yo lo que digo es, te tenés que comprar una cámara que no te duela, Ese digamos. es un buen consejo. Que- O sea, darle una cámara que sin miedo. Sin miedo, Y sacarle exacto, jugo. sin miedo y sin... Entonces, sí que sea, me gusta también, por ejemplo, que sea compacta, que se pueda meter en cualquier parte. Esta Nikon tenía lentes, no era Nikon, era una Konica Minolta. Ok. Konica Minolta ya era un modelo descontinuado, pero tenía la posibilidad de RAW en un CCD muy chiquito, pero tenía posibilidad de RAW, era totalmente manual y tenía el lente Leica. Uf. Entonces tenía muy buena, o sea, no tenía muy buena resolución, pero tenía muy buena imagen. Claro. Uy, y esa la última vez se me rompió en Boca de Ceniza. Porque la llevé a Boca de Ceniza y ya el mar con el río, o sea, todo cruzado y la ponía en la sala así, básicamente la metía al agua casi a la pobre cámara y ya no dio más. Digo, ya. La última vez que la usé en Colombia esa cámara. Muy linda cámara. No, pero genial. Y, perdón. Por ahí toda esa parte la podés cortar. Lo que hacíamos después cuando tuve la cámara de video con mis amigos, nos juntábamos y hacíamos películas. O sea,
a mayor, digamos, al principio eran como películas y después les decíamos superproducciones, porque cada vez íbamos haciendo cosas como más grandes, con más tiempo. Al principio era como dibujamos algo el sábado y lo que hacíamos eran escaletas de acciones. Yo en ese momento no sabía que se llamaban escaletas de acciones. Pero entonces sí lo que hacíamos era, por ejemplo, escena 1 tiene que pasar tal cosa, escena 2 tiene que pasar tal otra, escena 3 tiene que pasar... Entonces íbamos armando y teníamos que editar en cámara, íbamos filmando escena por escena del principio al fin de la película. Claro. Si había, no sé, incluso por ejemplo en una, después empezamos a usar muchos gemelos hasta que llega, en una había cuatrillizos, Ok. que era mi hermano o sea, lo que hacíamos era, hablaba con sus hermanos, mi hermano hacía de uno de los cuatrillizos, o sea, de los cuatro. Pero claro, teníamos que editar en cámara. Entonces, el Claro, diálogo de corte. 4 personas era como, grabábamos una partecita, se tenía que cambiar Uf. el vestuario, hacía la otra partecita, después cortábamos y si volvía a hablar el otro se tenía que cambiar otra vez, ¿se entiende? Qué Porque paciencia. editábamos en cámara, no teníamos isla de edición. Entonces, nada, hacíamos ese tipo de cosas. Y para generar más personajes teníamos mucho mellizo, mucho gemelo, malvado y ese Había, tipo había de poco cosas. presupuesto actoral. Se llama Latinoamérica Producciones y hay un par de producciones dando vueltas por ahí por YouTube que después los edité. Cuando tuve posibilidad de editar le puse como sonidos, bien berreta, todo bien el golpe, que se note el golpe, viste, sacada el disparo se nota un disparo espantoso, mal hecho, pero porque la película es así también. No, pero eso está muy bueno. Interesante cómo, digamos, de cierta manera innata, iban aplicando pues los conceptos técnicos para hacer una producción. Sí, de todas maneras, en general era como escena, era plano completo. Estas eran excepciones que hacíamos como cortes y ese tipo de cosas, pero en general era empieza la escena y termina la escena y se armaba toda la escena, porque si no teníamos Bueno, y ustedes que grababan editar eso, tanto en cámara era medio complicado. claro, y hacían esas producciones y ¿qué las hacían? Y después las veíamos, o se las mostrábamos a alguien. Alguna vez hemos pasado vergüenza tratando de levantar chicas también, mostrándole las Ok. películas. No sé, chicas que conocíamos por ahí, las llevamos a casa. Te, te mentí, no, tengo Netflix. Vamos, Vas a ver mis producciones. vas. Sí, así. Pobres mujeres, sí, pero hacíamos ese tipo. Salían traumadas. Sí, y desde ese día no la volví a ver. Exacto, y no, pero bueno, hacíamos ese tipo de cosas. Hicimos una fiesta también, hicimos como una entrega de los Oscars, pero se llamaba Latinoamérica la productora. Entonces era Latinoamérica Producciones y entonces hicimos unos trofeos con unos tronquitos y cada premio era una letra de Latinoamérica. Entonces teníamos la L, la A, hay como varios trofeos Muy creativos. de esos por ahí dando vueltas entre mis amigos. O sea que desde ahí ya se había empezado a marcar el camino para llegar a tener un festival internacional de cine. Esto era más La, como la, una la entrega, vida, sí. la vida había hecho Sí, pero sí con los movidas. eventos. Sí, yo creo que a mí me gustaba mucho hacer eventos cuando era chico. Por ejemplo, hacíamos teatro o eventos para que la gente vaya. Me acuerdo que una vez hicimos en mi habitación, por ejemplo, hicimos como una casa de terror, por ejemplo. No era una casa de terror, era una sesión de espiritismo. Entonces, teníamos un guión armado en todo y invitábamos a alguien, éramos 3 o 4 que lo armábamos a eso y después invitábamos a alguien que lo hacíamos. Entonces, Ok. como por ejemplo, y entonces habíamos hecho un sistema de poleas con tanza, con hilo de nylon, Sí, sí, digamos, sí. que no se vean, y como estaba todo medio oscuro y no sé qué, entonces, claro, ponele, alguien decía algo y teníamos, no sé, un murciélago hecho de cartón que alguien tiraba de la polea, Y se que era mi movía. hermano, pobre mi hermano, estaba metido en un habitáculo en el
placar de mi habitación, entonces tenía como perchas, las perchas eran las poleas, o sea, tirabas cada una de las perchas que estaba marcada, tiraba y se caía algo, ¿entendés? Teníamos como un pequeño sistema de polea. Y después, por ejemplo, teníamos, no sé, habíamos conseguido una tulipa de vidrio, la pintábamos de blanco adentro y le poníamos como una luz con colores y entonces hacíamos que leíamos el futuro ahí. Y en realidad era toda una representación teatral que era una sesión espiritista. Entonces hay alguien ahí, todo ese tipo de cosas. Ay, no. Bueno, y ya avanzando un poquito en el tiempo, esa formación profesional, ¿cómo ya inició más en serio ese camino audiovisual? Bueno, yo siempre tuve la intención, me parece, de hacer algo audiovisual. En realidad uno quiere jugar en primera y hacer cine, pero bueno, la vida te lleva por otros rumbos. Yo creo que siempre tuve esa idea de hacer audiovisuales y después estudié periodismo en la Universidad Nacional de La Pampa y después me fui a Buenos Aires a estudiar cine. Estudié un poco en la UBA, hice varios cortos en la UBA en diseño de imagen y sonido y cuando después empecé a trabajar profesionalmente, porque en la UBA ya empecé a editar, me compré mi placa de edición, una DC-30, que era tenía que elegir entre comprarme una cámara digital, era el momento en que pasábamos del analógico al digital. Claro, una Tenía, transición interesante. tenía que elegir entre comprar una cámara DV, mini DV, eh, y, y una placa, digamos, de captura digital, que no era como un puerto medio barato. Como un tipo de adaptador para poder digitalizar. En realidad, como este era digital ya, era como un lector Ok. de que se enganchaba no me acuerdo qué conector era. O comprarme una DC-30 que entraba analógico y digitalizaba en analógico. Y me compré una G455 de Panasonic, que es una de las cámaras grandes, que es como el modelo superior a la 9000, 9500, por ejemplo. Si alguien entiende de lo que estoy hablando, era una G455. No sé si fue una buena elección en ese momento, fue la elección que hice. Sí me sirvió para entender el, yo que vengo de un bachiller pedagógico, digamos, no tengo una formación técnica en electricidad ni nada de eso. Bueno, sí me enseñó para entender, por ejemplo, lo que son los campos, qué quiere decir, cómo es un barrido, digamos, cómo trabaja la señal de video y ese tipo de cosas en un formato analógico. Y después ese tipo de conocimientos te sirve, por ejemplo, para entender qué está pasando cuando tenés un error. O sea, ese conocimiento profundo, saber qué es 24 cuadros, qué es 720, qué es NTCC o PAL, qué diferencia hay entre PAL N y PAL B, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas que parecen técnicas, que yo no vengo de una formación técnica, pero sí me sirvió al encontrarme con ciertos errores, tenía que investigar y aprender cómo se trabajaba. También es cierto que en la ENERC tuvimos un profesor que nos enseñó también video y video digital, digamos. Ya él estaba viendo las cámaras. También estuvimos como en la transición, mi corte estuvo como en la transición desde el analógico. Fuimos los últimos que grabaron en analógico, por ejemplo, en la escuela, y pasábamos hicimos un cortometraje en analógico, o podíamos elegir, creo, el director podía elegir, si quería, con el director de fotografía, podía elegir si quería trabajar en 16 milímetros o creo que era una FX3, una cosa así, una cámara de Sony, creo que era La la digital. digital que podían utilizar. Nosotros elegimos analógico porque decíamos, es la última vez que vamos a usar eh, Ya 16 milímetros, más digamos. poético. Entonces, sí. Así que la tesis la tenemos en analógico nosotros. Por lo menos nosotros. Sé que hay gente que la hizo en 16. Pero estuvimos en la transición. Entonces el profesor de video sí nos enseñó
había cosas muy técnicas que yo ni me acuerdo, pero sí cómo se descarga, por ejemplo, un CCD, cómo hace para generar la imagen y descargar electrónicamente cuando supera cierta barrera de los de voltaje para que Ondas, pase a frecuencias. blanco y ese tipo de cosas. No sé, como cosas que sirven después para corregir o para saber qué es lo que está pasando cuando hay un error. Cuando vos ves algo que está funcionando mal, decís, esto debe venir por acá. Claro, porque al final todo lo digital es lo análogo aterrizado. No, pero además ahora a Premiere, a Da Vinci, le metés una feta de mortadela y te la lee, digamos. O sea, podés mezclar un formato con otro. Ese Ahí, es el sueño del pibe. Antes no podías mezclar NTSC con PAL. claro. No lo podías hacer porque tenías los campos se entrelazaban diferentes. Tenías diferente cantidad de líneas y barrías Se notaba ahí el barrido, ahora. todo. Ah, mezclas cantidad, frame rates, mezclas tamaño, agrandás, achicás, o sea, haces un montón de cosas que es como, era el sueño del pibe, sueño del pibe. Podés meter cualquier formato con cualquier formato. Hoy bajás de TikTok, metés algo que sacaste de Pexel con una cosa que grabaste vos a la webcam, no sé. Y sobre todo esas tendencias también, que ya es una realidad hoy por hoy, el formato vertical, que en su momento eso creo que no se concebía, todo era horizontal. Sí, había algo. Es que perdías definición. No es que no existía. Perdías parte de la imagen. Como si tenés una pantalla horizontal y estás utilizando lo vertical, estás perdiendo 2/3 de la pantalla. Claro. En cambio ahora usando el celular, bueno, ya obviamente esto lo habrá visto todo el mundo, que es como hoy la foto se toma en vertical. Digamos, la gente Sí. toma la foto en vertical por cómo agarra el teléfono, por una cuestión de no girar la pantalla. Y me parece que está bueno, por ejemplo, es una de las cosas que a mí me cuesta mucho. La, el, el- la composición de video, porque es diferente de la de foto, Sí. pero una composición de video en vertical es bastante más compleja. eh, en el sentido de que, no sé, a mí siempre me parece que me quedan elementos como sobrando, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el último cortometraje que ganó en el Festival Internacional de Cine de Fusagasugá, regional, mezcla lo vertical con lo horizontal. Y mezcla, o Interesante. sea, no tienen prejuicios los chicos. Sí, y digamos, hablando un poquito ya ñoñamente, cuando mencionas el tema de la composición en vertical, también influyen factores como por ejemplo los elementos propios de cada plataforma, entonces Ujú. que tienen ya una parte fija donde tienen su botón de like, de seguir, de suscripción, donde ponen los comentarios, la descripción del video. Y todo eso se debe tener en cuenta a la hora de producir porque no se puede poner información sensible de la En ciertos composición en lugares. ciertos lugares. Bueno, eso lo teníamos, nosotros recién estábamos viendo algo de eso, con los televisores antiguos teníamos los Safe Area, el Safe Area de imagen y el Title Safe Area, que es como, por fuera de acá no podés poner títulos porque televisores muy viejos, Cortan. por cómo, y ahí ves, es por cómo trabaja el barrido de imagen en un televisor de tubo, de rayos catódicos. El rayo catódico barre la imagen y barre de lado a lado. O sea que vos en realidad no tenías toda esa información, no veías toda esa información. ¿Por qué? Porque el rayo catódico al principio y al final del barrido suelen tener menos potencia. Entonces, si vos mostraras toda la imagen, se vería como con un blur oscuro Un alrededor. viñeteo ahí. Entonces, lo que hacían era recortar la imagen del televisor y Lo encajaban. entonces tenías un área de seguridad base, que era como, ok, todo lo que está dentro de esto más o menos se va a ver, y si querés algo que seguro se va a ver en cualquier televisor, hasta en el de tu abuela de los años 40, es el Title Safe Area. Entonces, que siguen estando las marcaciones esas
en Premiere, en DaVinci, digamos, o sea, lo seguís teniendo. Hay, bueno, en televisores como el tuyo, que recién tenías como los diferentes formatos, los diferentes formatos que, Sí, claro, las relaciones de aspecto también. exacto, Cuando hablabas, por ejemplo, de la fotografía, digamos que los sensores de los celulares no están diseñados en 16:9, sino esos están en 4 tercios, me parece. Entonces, así. ahí es donde se aprovecha la mayor resolución en la mayoría de Ah, mira, dispositivos móviles. Entonces, digamos, yo cojo el celular y voy a hacer la foto. Generalmente uso esa configuración donde aprovecho la máxima calidad del sensor, claro. pero la composición es casi cuadrada. Ok, sí, en 4 tercios. Y Es lo entonces, mismo, bueno, entonces exactamente lo mismo que sucedía en la época del analógico, ujú, porque, por ejemplo, el 16:9 puede ser 16:9 real o 16:9, por ejemplo, con pixel aspect ratio de 1.33. Es ah, decir, que agarra el 4 tercios y lo estira. lo Es estira. como, como lo que sería el Anamórfico. anamórfico en cine, ¿no? Que agarrás, vos tenés el formato cuadrado del celuloide y le pones un lente especial para que te extienda esa imagen y aparezca en scope. Pero en realidad el formato es como la película impresa, está todo apretado, digamos, ¿no? Claro. Que es como cuando veíamos, no sé si acá sucedía, pero cuando veíamos, por ejemplo, los western que pasaban en la televisión cuando yo era chico, la primera escena, que era la escena de título, solía estar que se veían los hombres Alargados. estirados. ¿Por qué? Porque tenían títulos de los dos lados, entonces para que entren los títulos dejaban el anamórfico sin el lente, digamos, sin barras, Barras. digamos, sin barras para que se vea toda la pantalla del televisor. Y después lo que hacían era recortar el anamórfico, te lo recortaban por video, digamos, o sea, reencuadraban para 4 Para tercios. que cupiera. Sí, entonces, por ejemplo, en Pulp Fiction, por ejemplo, que está la escena del ascensor, en un VHS de 4 tercios, esa escena está recortada como si fuese plano y contraplano. Como si vos vieras plano y contraplano del personaje, digamos, de cada uno de los personajes, y está editado. Y en la película original es una sola imagen donde ellos Está bien la van hablando proporción. en un solo plano. Lo cual Ok. cambia ya bastante La narrativa. la forma de ver esa escena, digamos. En una es muy estática y en la otra tenés corte. Después, otro que me acuerdo es que hay una versión de Matrix, por ejemplo, que como salía para VHS en, en VHS en video, Para uso doméstico, digo. en vez de recortar, lo que tenían era ventanillas. O sea, grabaron en 4 tercios, generaron en full frame, lo que sería full frame, Sí. y después le pusieron ventanillas, unas ventanillas negras. Que entonces, por ejemplo, recorta acá el cuadro, ¿no? En la película Ajá. original, cuando vos la ves en cine o en DVD. Pero para el VHS lo que hicieron para ganar cantidad de imagen es le sacaron las ventanillas y encuadra acá. Completo. Digamos, tenés el cuadro completo. ¿Qué es lo que sucede? Que hay momentos donde se ve la mano de alguien o ese tipo de cosas porque, claro, cuando la hicieron, o sea, Pensaban ves que a alguien lo... que está ahí y es que sí, no importa porque va ventanilla ahí. ¿Entendés? Como, entonces lo dejaba, por algo estaría sosteniendo algo, no sé. Pero ves errores de ese estilo, o no sé, podés ver el micrófono que pasa, ese tipo de cosas porque le sacaron las Mm, ventanillas. claro, y no precisamente es un error de producción directo, sino que fue que quizás no se tenía presente que Que iba VHS era necesario a 4 tercios. igual Es que antes respetar. incluso había películas que ya se sabía que iban a salir y el fotógrafo encuadraba para 16:9, o sea, para scope y para 4 tercios al mismo tiempo. Ok. Hacía un doble encuadre el Claro, fotógrafo. ahí ya era más consciente de que tenía que cuidar la imagen. Sí, bueno, los fotógrafos sí son muy O conscientes de que digo, tienen bueno, que bueno, cuidar la imagen. tenía que cuidar la relación de aspecto Sí, que que iba a iba tener ya sabían desde producción que iban para los dos formatos, sí. re bien. Bueno,
tú tienes, digamos, ese bagaje también gracias a esa formación en montaje. Yo sí, tengo mi formación, digamos, formal es en montaje, aunque siempre he hecho medio realizador general. Ajá. Pero es que yo empecé en la UBA y como me compré la capturadora de video, empecé a editar Editar. y se me daba bastante. Yo siempre vi soy una persona muy narrativa, más que estética, soy narrativo. Lo que se cuenta es lo que me gusta, digamos, me gusta el cuentito. Entonces, y yo no veo, digamos, no puedo ver algo, por ejemplo, cuando estoy haciendo un cortometraje, cuando estoy escribiendo un guión, veo por planos. O sea, veo el plano y veo el corte. O sea, esto corta más o menos acá. O sea, yo Con después, tiempos y con sí, y me gusta trabajar mucho con plantas. La planta me parece un recurso un útil. recurso muy útil cuando uno está haciendo, por, cuando está haciendo dirección para artística, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí me gusta mucho la economía del lenguaje. O sea, lo que es tratar de sacar el máximo de los recursos que uno tiene. Eso también me lo dio la UBA, creo. Porque incluso nos pasó, como te dije, que pasábamos del analógico al digital. Sí. El año que yo me compré la cámara, la AG455, que me la compré para hacer uno de los cortometrajes digamos, para tener la propia cámara, para hacer uno de los cortometrajes de una materia, el profesor nos dijo, bueno, este año va todo digital, no quiero nada de analógico. Y es como, ¿what? Me acabo de comprar la cámara. Y ahora, Entonces nos acercamos y le dije eso, le digo, me acabo de comprar una cámara para hacer esta materia, para hacer este documental. Y nos dijo, bueno, le tienen que sacar todo el jugo a eso porque, o sea, se tiene que ver súper bien fotográficamente. Si no, los desapruebo. O sea, hago una excepción por lo que me decís, pero tiene que quedar espectacular de foto. Y bueno, quedó muy se bien. logró. Sí, sí, quedó muy bien. Bueno, Y ahí te das cuenta que muchas veces, si bien importa el formato, porque según en qué formato estés grabando, es, digamos, la historia se cuenta mejor en un formato definido. Sin, es cierto también que uno sabe con qué formato, digamos, si vos estás grabando en VHS, una película en VHS, vos sabés si está bien utilizado o no ese formato, ¿entendés? Sí. Y podés apreciar fotográficamente un VHS, digamos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, eso es cuando uno le dicen hay que sacarle el jugo a lo que uno tiene. Ok, vos podés tener un celular de porquería, como los que tengo yo, pero le tenés que sacar el jugo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, con mi celular no haría escenas de noche, Claro, porque es conocer las herramientas. uno sabe que los celulares malos están hechos para trabajar con el sol y nada más, y en oscuridad van a quedar horribles. Sí, en la mayoría de cámaras compactas, celulares, pasa eso. O sea, igual es Exacto. que necesitamos luz para que haya imagen. Sí, sí. Pero si tenés decís, ok, hago un cortometraje de día, no voy a hacer un cortometraje todo oscuro. Sí, claro. El formato depende también de... Y si no, búscate otra cosa para grabar lo que quieras contar. Yo creo que el formato, y es más hoy en día, es como el pincel. Bueno, o el formato, justamente. ¿no? Como un pintor tiene, bueno, usa acrílicos, acuarelas, óleos. Bueno, depende del formato. Si es un óleo, no vas a contar lo mismo que contás con una acuarela, o con tinta china, o con lápiz, con grafito, digamos. Sí, claro, la sensación cambia, la percepción, el Cambia modo todo. de hacerlo. De pronto, como para desmenuzar un poquito esa explicación que nos das, cuando te refieres al formato, Sí. no solo te estás refiriendo a que si se graba en vertical o en horizontal. No, estoy diciendo si se graba con un celular, con una cámara de fotos, con una cámara de cine, por ejemplo,
una de las cosas que nosotros hicimos Ulises hace poco, que es un cortometraje, en realidad el segundo cortometraje de la Fundación para las Artes Rodrigo Morales. Y yo quería un formato pesado para lo que nosotros entendemos como pesado. O sea, quería una cámara de cine. Quería una cámara que no se mueva, o sea, una cámara que cueste moverla, que no digas, ay, la levanto y hago cámara en mano, ¿entendés? Entonces conseguimos una Ursa, Un tanque. una Ursa que es un bicho así, con el lente queda un bicho así, de, no sé, 15 kilos, no sé cuánto pesa una Ursa. O sea, tenías que tener un trípode específico para que te soporte ese peso. Y ese peso también porque nosotros queríamos que se vea cinematográfico. El look. El look. Entonces, tener una cámara pesada implica también qué es lo que estás contando y lo vas a contar de una forma diferente. Como, no sé, salvando las distancias entre Ulises y por ejemplo, Tarantino, cuando filman en IMAX. El IMAX o sea, es una cámara que vos tenés que tener, es como estar levantando una moto todo el tiempo, ¿entendés? No podés hacer camarita en mano. Entonces, fíjate que las imágenes tienen el peso. Y además te hace decir, ok, voy a emplazar esta cámara acá. Tengo que pensar muy bien dónde voy a emplazar y sacarle el máximo jugo a este plano. Digamos, de que venga un personaje, se acerque, se aleje, cambie. Digamos, voy a hacer un emplazamiento de cámara. Cuando yo diga, listo, hecha, vamos al próximo emplazamiento, tal vez tarda 40 minutos en ir al próximo emplazamiento, cambiar la iluminación, cambiar la cámara. Son 20 personas que se mueven alrededor de esa cámara, ¿no? El foco, todo. Sí, no es como que, ay, la puse acá, pero no, mejor la muevo 5 metros. Exacto. Porque ya no me gustó, ¿no? No. Sí. No, o sea, sí, si querés moverla a 5 metros, vamos a tardar 20 minutos más. Claro. La producción sea larga, exacto. hay actores, o sea... Entonces, y yo lo que quería era eso, que tenga peso la cámara, que no sea una cámara de foto, aunque con un lente piola, no sé, pero que sea una cámara que vos te la pienses, digamos. Y es un ejercicio bueno. Es un ejercicio exacto, me parece. Es más, lo que elegimos nosotros es trabajar más con lentes que con luces. Entonces alquilamos unos lentes, unos prime, ultra prime, que sean bien luminosos para trabajar con menos cantidad de luz y que se vea bien. Y la Ursa era la primera versión y se ve súper. Genial. Sí, y especialmente cuando o sea, te das mucho cuenta también cuando vas a pantalla grande. Claro, o sea, se aprecia más. Si vos vas a trabajar para YouTube, buenísimo, un iPhone es lo mejor que podés tener. Sí, claro. Ahora, el iPhone S, si vos así agarrás tu iPhone y grabar, lo llevas y lo extendés, por más que sea 4K, lo extendés al tamaño de una pantalla de cine y empezás a ver los artefactos de compresión, empezás a ver que no es un formato que esté hecho para eso. Se ve de puta madre en una pantalla chica, en otro celular. Y ojalá en pantalla de iPhone. Ojalá en pantalla de iPhone. Ojalá en pantalla de iPhone. Pero en otro se ve muy bien, digamos. O en una pantalla de computador o lo que sea. Digamos, en un formato pequeño. Eso, cuando lo extendés a una pantalla de cine, empezás a ver cosas. Los errores en pantalla grande se ven mucho más, ¿no? Sí, de hecho me gustaría hacer un aporte. Y es que, por ejemplo, cuando me dicen, no, es que yo quiero una cámara, yo lo primero que digo es, ¿para qué la quiere? Porque puede ser obvia la respuesta, pero es que dependiendo de la finalidad, así mismo se adapta al equipo. Yo, a día de hoy, creo que un celular es súper versátil. Si trabajamos en redes, si trabajamos para hacer contenido inmediato, ligero, un celular funciona muy bien. Yo trabajo muchísimo con el celular. Pero en ese momento recuerdo, hay un youtuber que tiene un canal que se llama Alan por el Mundo. Sí. Y él usa mucho ya cámaras
de pronto ya pues cámaras de mirrorless, pero ya cámaras Sony, que incluso son cámaras para ya hacer producciones mucho más elaboradas, porque justamente él hizo un ejercicio de mirar las métricas y ahí le indica sus espectadores en qué dispositivos ven su contenido. Ajá. Entonces, el grueso de sus espectadores consumen su contenido en pantallas de De televisión que televisión. son más grandes. Entonces ya amerita tener un mejor equipo. Ok, perfecto. Y entonces es lo que tú nos dices, dependiendo del el fin de dónde se vaya a distribuir ese contenido audiovisual, pues asimismo se tiene que ajustar el equipo. O sea, yo no puedo pretender que, claro, a veces se romantiza de que con un celular puedes contar la historia que quieras y puedes No, es que hacer cine y tal. la que quieras, no, las que se pueden contar con un celular. Sí, Claro, y vos sabés que yo soy muy poco partidario de, o sea, no estoy en contra del celular, estoy en contra de la romantización de decir todo se puede sí, contar en un celular. Es como, entonces, ¿para qué? ¿Por qué los yanquis siguen trabajando en sí, cámaras que cuestan lo que cuesta un departamento en Bogotá? tal cual. Si pudiesen hacerlo. Y además, o cuando te dicen, no, es que se filmó en un iPhone. Ok, anda a mirar el detrás de cámara, todos los Sí, que implementos que tiene ese iPhone, un que es monstruo. como, básicamente, el iPhone es por donde pasa la imagen, porque ni siquiera lo graban ahí. Salen crudos, salen con un formato crudo y lo graban en otro dispositivo. Y les Y adaptan lentes luces, profesionales, filtros. o sea, es un despelote. Y le ponen luces por todas partes a ese iPhone para que se vea así. Entonces, sí, por supuesto. Y hoy con inteligencia artificial, también con los varios lentes, cada uno de esos lentecitos que vemos detrás supongo que cada uno tiene como mejor respuesta a ciertos rangos de luz. Entonces, después en realidad lo que hace el teléfono es generar una imagen a partir de, es como más parecido a un HDR, genera una imagen a partir de 3 imágenes que saca. Sí, de hecho hay celulares que tienen sensores específicamente para medir la proximidad de donde está el foco, otros tienen láser, bueno, diferentes Ah, mira. tecnologías para poder definir a dónde está el punto de interés y, por ejemplo, hacer ese recorte así, que es muy de lo análogo, de las ópticas análogas, El fuera para de foco. dar, claro, para dar esa profundidad de campo. Ujú. Y lo que hacen, pues, es digitalmente, digamos, tratar de imitarlo, que cada vez es mejor, pero aún se siente muchas veces Sí, que incluso ese lo podés recorte. utilizar como una estética. Si vos sabés utilizar eso, es como Godard cuando trabaja en video, o no sé, cuando, por ejemplo, no sé, salió, eh, creo que Adiós al lenguaje, que en un momento trabaja en 3D, ¿no? La película, pero hay un personaje que se va y lo que hace, en vez de, digamos, están los dos personajes en cámara. Y vos están hablando ellos dos y vos estás viendo la película en 3D, cuando fue el furor del 3D, el último furor del 3D. Entonces, en un momento el personaje se va y una sola cámara sigue a ese personaje. Entonces se empieza a mezclar. Eso que era 3D se desdibuja y hay una búsqueda estética, ¿no? En video. Y después vuelve. Y Godard tiene como esa búsqueda estética en el video. Es como, no sé si, a mí me gusta mucho Michael Mann. Ahora hablando de Michael Mann, que va a salir Ferrari ahora, de él. Que es un director que tal vez no está dentro del general. Pero cuando yo te diga, por ejemplo, que es el tipo que hizo la de Tom Cruise, ¿cómo se llama? Ganó el Oscar. Colateral. Colateral. Cuando Michael Mann hace Colateral, cuando Michael Mann hace Colateral, que gana mejor fotografía en los Oscars, es una película que suda video. O sea, vos la ves y es video. Pero está fotografiado de tal manera que le generan una estética específica. A ver, es video en el sentido de cine digital y en el momento de las transiciones y que yo creo que fue como la primera película que ganó un Oscar a mejor fotografía trabajando en digital. Pero vos te fijas las luces de la ciudad, las texturas que tiene, y son
es cine digital, o sea, es video, ¿entendés? No es película se nota que no es película de análoga. Tiene ese feeling diferente y cambia el look. Los colores, es como cuando decíamos, viste, cuando vos decís, ok, Canon, Nikon o Sony, tienen colores diferentes. Canon es mucho más saturado, las Nikon son mucho más pardas, las imágenes, viste, es como, tenés diferentes colores. Incluso en Michael Mann, si ves Miami Vice, en Miami Vice hay escenas espectaculares que se ven en video. O sea, vos ves la fotografía en video, pero con ruido de video, de ganancia, Eso así. vale para que... Pero esa ganancia está buscada estéticamente. Tan así, que si la pones en Netflix, esas partes se ven mal porque el compresor que utilizan bandea. O sea, lo que hace, come el ruido en los negros. Entonces vos ves el banding. Claro. Pero eso verlo en 4K, o sea, vos ves una fotografía que utiliza el video de manera estética. El cine digital de manera estética. ¿Qué es lo que sucede? Es los formatos. Bueno, y llevando todo esto un poquito más allá de lo técnico, Sí. a mí me pareció muy, muy interesante el valor que tú le das a lo narrativo, que justamente hablábamos que cuál era la diferencia entre editar un video, ser un editor y ser un montajista. Y pues me decías que ser un montajista es ir más allá, es buscar contar la historia, que entiendan el cuentico que uno les quiere contar y que se vea bien, que se sienta, Sí. que tenga cuerpo esa historia a través de las imágenes, pero como resultado de organizarlas secuencialmente en la cabeza de alguien que dice, creo que así es como se cuenta mejor. Ok, perfecto. Sí, a ver si puedo cerrar la idea es que muchas personas dicen, bueno, que dentro del ámbito latinoamericano y argentino y todos mis profesores me han dicho, por ejemplo, ellos no encuentran una diferencia entre la edición y el montaje. Yo hago una pequeña diferencia y para mí la edición es la parte técnica. O sea, es saber cómo editar una película, es saber ciertas cuestiones técnicas, cómo pegar bien un plano con el otro, si el personaje lo dejamos afuera, lo dejamos adentro del cuadro, no tener suciedades en el cuadro, etc. A esa parte técnica yo le digo edición. Sí, Y que la digamos, puede hacer digamos que lo que sucede es como el signo de Saussure, que es como que, viste, Saussure decía que el signo lingüístico son dos caras de un mismo hoja de papel, que en un lado tenés el significado y en el otro lado tenés el significante. Como buen estructuralista lo que hace es, claro, vos utilizás el signo y lo dividís para analizarlo. Pero en la práctica vos no podés dividir el significado del significante. Bueno, de la misma manera, obviamente uno no puede separar la edición del montaje, porque a efectos prácticos son la misma cosa, pero a efectos simbólicos me parece que uno puede editar bien, o sea, vos podés editar bien, pero el montaje es esa parte artística, es ese plus que le das cuando una imagen genera con la otra un choque, y es un poco einsteiniano esto, pero que una imagen, cuando está unida a otra imagen, generan un tercer significado, o sea, es una tesis, síntesis y tesis, antítesis y una síntesis, ¿no? O sea, por ejemplo, clásico así de manual, es Kubrick 2001, el paso entre el despertar del hombre, que es la primera parte de los monos, sí, cuando tira el hueso para arriba y va a la escena de la nave espacial. Y es ese hueso
un corte seco, bastante brusco, bastante medio hecho en analógico, digamos, o sea, es como acá, tac, así. Y corte. Corte a la nave espacial que también es estirada, digamos, que tiene una relación de forma, eso es edición, hay una relación de forma, ¿no? Estirado con estiro, digamos, el hueso estirado con la nave espacial estirada. Pero el montaje quiere decir que esa primera herramienta del hombre, que era un hueso con el que golpeaba cosas y podía matar, pero también podía construir. O sea, podía mejorar su situación y matar a su prójimo. Esa primera herramienta del hombre, el hueso, como martillo, llega, o sea, hay todo un camino, hay toda una elipsis, llega a ser la nave espacial. Entonces Kubrick dice ahí, entre la nave espacial y el hueso no hay diferencia. Son las dos herramientas del hombre. El hombre construyó estas dos cosas. Son herramientas. Y ese mismo hombre que utilizó ese hueso es el que hoy hizo esa nave espacial. ¿No? Entonces, esa síntesis, ¿en cuánto? Ni siquiera es en un cuadro, porque es en el corte, es en la edición donde se genera ese significado. Por otra parte, también tenés, no sé, Walter Murch cuando pone otro ejemplo clásico de cine y de montaje, que es cuando pone la cabalgata de las Valquirias en Apocalypse Now, el editor de Apocalypse Now, que es no la imagen, sino la unión de la música con la imagen. El concepto de los helicópteros yendo, digamos, por Vietnam, digamos, acechando a Vietnam desde el aire, como si fuesen las valquirias a destruirlo todo, ¿no? Entonces esa analogía entre la cabalgata de las valquirias de Wagner con los helicópteros en Vietnam tirando napalm, ok, ahí se produce la parte artística, el concepto artístico que es el montaje para mí. Sí, yo me atrevería a decir que es como también de pronto ese camino que se puede seguir al tener ese acercamiento con el audiovisual, donde uno empieza, que lo hablábamos también, a aprender a manejar un programa, a decir, bueno, desde aquí va el clip, va hasta aquí, lo uno con este, que es como lo más básico, los primeros Exacto. pasos, pero ya se va evolucionando también dentro de ese camino para llegar a contar algo más allá de lo evidente que muestran las imágenes, sino es cómo yo armo esa narrativa audiovisual a través de, digamos, ese poder que tengo yo de cortar, unir, agregar sonidos, Exacto. los mismos, no sé, los inserts, todas esas cosas que se van Si complementando. overlapeas o no overlapeas el audio. Son todas decisiones que uno toma, decisiones estéticas que uno toma para ver cómo vas a contar esa, 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 esa edición, digamos, que vos haces. Creo que había una película de Takeshi Kitano, que no sé si no es Violent Cop, que leí, creo que en un libro de la Tagen sobre montaje, donde hay como una entrevista a varios montajistas y le hacen, creo que era Violent Cop, si mal no recuerdo, que por ejemplo él dice, todos los planos o sea, terminaba la escena, los personajes se iban de cuadro y él dejaba durante unos segundos el plano estático limpio. Que era, y lo que planteaba ahí es que era el momento en que él le dejaba al espectador para reflexionar sobre lo que había visto. Buenísimo. Que era muy poquito, pero esa sensación de vacuidad, de plano limpio, es como, podría haber cortado antes, ¿no? O lo que Claro. veíamos ¿te acordás? Hace poco vimos en las clases que estamos haciendo con la fundación de apreciación cinematográfica, veíamos Napoleón de Abel Gance. O sea, analizábamos, no la veíamos, sino analizábamos y analizábamos el montaje, y que el montaje es un montaje
que no es en la unión de dos cosas, sino lo tenemos en el tríptico, que lo del medio no solamente tenemos una diacronía, sino una sincronía. En el mismo tiempo hay tres imágenes que interactúan entre sí. Pero a su vez, en la primera parte, en la pelea de nieve, él construye a través de un montaje que es impresionista, de luz y de movimiento, construye una sensación en el espectador. Una sensación que casi te diría que yo creo que no la podés escribir ni en el guión. No sé cómo está escrito eso, el guión de eso. Vamos a hablar un poquito de esos proyectos que se vienen, lo de las clases, bueno, ¿cómo es que se llama? El club de cine. Sí, bueno, actualmente lo que estamos realizando, nosotros tenemos con mi esposa, con Natalia Morales, hace 10 años el Festival Internacional de Cine de Fusagasugá. Ya vamos por la versión 11 para este año. Y este año lo que sucedió es que tenemos una nueva sede, digamos, y la primera vez que tenemos como una sede abierta al público, por suerte física, eh, en el Café Tayrona. Tenemos un espacio que además estamos dando como varios talleres y los jueves por la noche estamos haciendo unas clases abiertas de apreciación cinematográfica donde vemos este tipo de cosas como para adentrarnos más en lo que es la estética y la técnica de ciertas películas y cómo esa técnica y esa estética cuentan lo que está contando la película, digamos, de alguna forma. Pues Ginés, creo que este es el primero de varios capítulos dedicados a este tema porque es muy interesante y es muy enriquecedor también esa experiencia que tienes, por ejemplo, de haber pasado de lo análogo a lo digital, todo ese bagaje O cinematográfico. sea que la experiencia de viejo, decís vos. Digamos que toda esta experiencia, todo este cúmulo de años es muy valioso y pues bueno, yo tengo la oportunidad de ir a las clases también, a los encuentros de apreciación cinematográfica. Es un espacio muy, muy valioso. Cuando nos contabas al principio de que para un niño argentino era normal el cine, digamos que trayéndolo a esta realidad, pues en mi contexto, por ejemplo, no era así. O sea, yo Ajá. vine a ver mi primera película en cine cuando ya era adolescente prácticamente y eso era un lujo, o sea, es una cosa que, o sea, no era como de fácil acceso ni nada. Bueno, eso es una Entonces, de las cosas que sigue sucediendo, porque ponele, para uno que es, por ejemplo, a mi hijo yo ya lo he llevado, por suerte ya tiene como cierta edad como para poder empezar a ir al cine, porque durante mucho tiempo, como estás con el chico, no podés ir al cine y eso. claro. Ahora por lo menos, nada, las de Disney las veo por lo menos en el cine y ya lo puedo llevar y se aguanta toda la película sin Claro. quererse salir de la sala. O por lo menos, no sé, va 2 o 3 veces al baño, pero bueno, listo, volvemos otra vez a la sala, entiende el concepto. Pero una de las cosas que más nos gusta hacer es ir a las veredas a llevar cine. Por ejemplo, tenemos una pantalla inflable, gigante, entonces vamos, mostramos cortos regionales en los cuales vos has participado, digamos, para que también se vea que acá se hacen cosas y se vean como reflejados. La verdad que tenemos muy buena experiencia y a veces tenemos la posibilidad de alquilar una película y proyectarla, comprar los derechos para poder proyectarla en varios lugares. Y entonces en Tierra Negra llevamos varias veces cine, pero esta última vez que lo llevamos, una señora de unos 45 años aproximadamente, o por ahí menos, no sé, nos dice es la primera vez que voy a cine y que veía una película en pantalla gigante, digamos. Entonces para ellos fue una experiencia muy, muy interesante, Muy digamos, o por lo impactante. menos impactante ver en una pantalla muy, muy grande una película con sonido, con, digamos, eh, y eso que para uno parece como algo medio cotidiano, Normal. poder ir al cine, o que incluso le gustaría ir más de lo que va. Por ejemplo, ahora me estoy perdiendo un montón de películas que digo, uff, están todas estas películas y no he visto ninguna. Y, y esta persona con 45 años era la primera vez que veía una película en pantalla grande. O sea, sigue pasando eso que Sí. decís.
lamentablemente. Entonces, por eso, para nosotros es una de las cosas más enriquecedoras del festival es poder llevar cine a las veredas. Eh, que siempre que se puede destinamos una parte o aplicamos a ciertos estímulos con ese objetivo específico, llevar a varias veredas. Tenemos varias personas también que nos apoyan, digamos, se arma como una logística ahí porque es como, bueno, requiere no pagar un transporte, Claro, poder es que llevar la también es costoso. pantalla. Yo en general voy yo, pero llevo un ayudante para que me ayude a inflar y desinflar la pantalla, La ese tipo proyección, de sí. cosas, ¿no? La alimentación para la gente que va, todo eso que parece, por ahí es poco dinero, pero cada cosita suma, Suma. entonces por ahí uno no lo puede hacer de manera personal, poner el Frecuente. dinero ese. Entonces, bueno, siempre buscamos algún presupuesto ahí como para poder hacer cine en las veredas, y siempre tratamos como de unir 4 o 5 veredas y tratar de llevar, ¿no? Siempre nos ponemos como, por ahí hay lugares a Chía, Tierra Negra, a Mesitas, hemos ido varias veces y haces el proceso, ¿no? De llevar varias veces. Pero también siempre nos ponemos como el objetivo de, bueno, a ver cuán lejos nos podemos ir esta vez. Ginés, para quienes quieran de pronto chismosear un poco más de lo que hace la fundación, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, pueden buscar por Google FICFUSA o Festival Internacional de Cine de Fusagasugá, y ahí nos van a ver, o Fundación para las Artes Rodrigo Morales, y ahí van a ver tanto la gente que quiera ver, por ejemplo, en el FICFUSA está la videoteca del Sumapaz, Buen dato. que son los cortometrajes que han participado en el FICFUSA y que nos han dado sus derechos para que aparezcan en la videoteca, digamos, de manera pública, que es como para chismosear qué es lo que se hizo en años anteriores. Y también está el brochure de los servicios de la fundación, digamos, lo que hacemos, si quieren, para la gente que quiere hacer donaciones, siempre son bienvenidas porque es muy costoso mantener una fundación que está legalmente constituida, que eso es importante para poder generar procesos procesos de enseñanza cinematográfica, de que la gente se vea a sí misma en las pantallas. Y bueno, muy agradecido con todos los que participan del festival, con los realizadores, que lo que decíamos con Natalia, que es la directora del festival, mi esposa, que decíamos que es muy lindo, gente como vos, por ejemplo, Gracias. que empezó siendo participantes, sin conocer, digamos, o sea, que hace 10 años empezaron a participar del festival, nos apoyaron, van a los eventos, digamos, son la fuerza motriz a través de la cual se genera el festival, y actualmente son colegas, digamos, y hemos trabajado juntos. Ustedes nos han llamado para hacer cosas, nosotros los hemos llamado para hacer cosas, y así con varias personas, no solamente cine y audiovisuales, porque lo que tiene el cine es esa cuestión de que implica un montón de artes. Entonces tenés, El séptimo eh, arte. Eso lo aprendí sí, en en los las clases, talleres. en las clases el club de artes, que, bueno, la idea es como ver la película, cada uno la ve no por su, Por su por su cuenta. cuenta, y después la vamos a analizar ahí, vemos pequeños fragmentos como para saber de qué estamos hablando y ese tipo de cosas, pero uno tiene que ir ya con la película vista, Claro. para aprovechar la clase, porque eso decíamos como, ok, si vemos la película no tenemos tiempo de hablar, y la idea es como, bueno, Más charladito. analizarla más que verla. Entonces uno está bueno que la vea antes y después le pega otra revisión para ver qué es lo que, si se aplica o no se aplica. Bueno, entonces quien quiera ver más también contenidos tuyos, YouTube es Sí, el, la sí, fuerte bueno, ahí. bueno, ahí hay en mi canal de YouTube, trato de hacer. Sucede que pasa esto, que son cosas muy específicas. Por ejemplo, hay un análisis, tengo hecho un análisis de 2 secuencias, el montaje en 2 secuencias de Born Ultimatum.
Entonces, que es la película que ganó el Oscar de la trilogía Ver. Entonces decía, bueno, que esto también es muy difícil. El montaje es el arte invisible. No solamente porque uno trate de disimular, entre comillas, de disimular el corte, ¿no? De que uno no note el corte, que no note el artificio, que hay veces que en realidad le das rosca a ese artificio como para mostrar que es una Sí, película. Pero sí es un arte invisible en el sentido de que, por ejemplo, en el análisis lo que veo es que, o sea, lo que hice es analizar dos secuencias, cortar y ver qué patrón de montaje estaban utilizando, ok. ¿no? Y cómo en una secuencia utiliza un patrón de montaje y cómo la otra secuencia utiliza otro patrón de montaje y cómo las dos tienen más o menos la misma duración. Es decir, que hay un análisis, hay un trabajo de que eso no se suele ver tanto, eh, que hay un trabajo de equilibrio, de generar equilibrios entre una secuencia y Tres. la otra, entre una escena y la otra, que si vas a utilizar un tipo de patrón de corte en una escena, utilizas otro tipo de patrón de corte en la otra escena, o no sé, o usas el mismo, no sé. Digo, pero que hay un trabajo interno muy profundo que sí yo creo que suele ser, uno lo siente cuando ve la película, digamos, lo absorbe inconscientemente, pero se hace conscientemente. O Claro. sea, el que Alguien está lo alguien lo maquinó. pensó, claro, alguien lo pensó y hace un equilibrio, recorta pedacitos se llama balancear las escenas, ¿no? O Ok. sea, dejar una escena que sea similar a la otra o que tenga un cierto peso, ¿no? Y ahí, como todo en el cine, uno puede irse, el cine tiene eso, que puede irse por cualquier rama, ¿no? Hay cineastas que trabajan mucho con actores, hay cineastas que trabajan mucho la parte visual, otros la La parte narrativa, música. la música, ¿no? Por ejemplo, no sé, de Tarantino todos conocemos la música, de Danny Boyle conocemos la fotografía, de Charlie Kaufman los guiones, que son, no sé, es como, pero incluso cada película se puede mambear por un lado Sí, diferente, claro. digamos. O Tal sea, es cual. como, entonces eso es muy interesante. Eso me parece de lo más interesante, que no tiene un lugar por donde entrarle. Sí, como que Igual supongo cada que en todas las quien, artes también pasa un claro, poco lo mismo. y cada quien va buscándole como su camino, su afinidad y quizás lo va apreciando de una manera ya muy personal. Ujú. Bueno, pues para conocer esto y mucho más de todas esas locuras audiovisuales, No ya sé cómo saben son mis redes. dónde Busquen pueden Ginés encontrar. Velázquez. Busquen a Ginés en algún lado, Sí. ahí lo van a encontrar. En YouTube. Hago cosas en YouTube. Lo que tiene es que, claro, tengo muy pocos seguidores porque son cosas muy específicas que incluso a gente que le interesa el audiovisual le aburre esa parte específica, por ejemplo. Entonces, como Bueno, bastante pero complicado. es interesante también hacer el ejercicio. Ginés, muchas, muchas gracias por estar acá. Toda mi admiración, mi gratitud. Y pues espero que hayan más capítulos para seguir hablando de estos temas que son muy locos para algunos, pero habemos algunos locos a los que nos gustan también. Si ustedes llegaron hasta acá, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos acompañó Ginés Velázquez, Laura haciendo toda la parte técnica. Y pues Ginés, muchas gracias de verdad, en serio. No, gracias a ustedes Muchas, muchas, por muchas llamarme. gracias. Y bueno, vamos a ver cómo sale. Bueno, y ustedes sigan rodando la imagen. Gracias. Súper. La logramos. Ush. Pero Después ¿cuánto de tardó? cuántas horas. Como 1 hora y media, 2 horas de... Pucha, ese sí estuvo Claro. larguillo. Ush.